Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, especialmente si son fans del mundo de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de los actores más queridos y talentosos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un secreto que parece haberse revelado poco a poco, y que tiene que ver con los sentimientos de nuestra querida Hande. Sí, estamos hablando de esa confesión de amor secreta por Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje por los rumores, las evidencias y finalmente esa posible confesión. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus celebridades favoritas. Demos clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, ¿de qué va todo esto del amor secreto? Bueno, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, tan real que los fans inmediatamente comenzaron a especular sobre si su romance iba más allá de la ficción. Y seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de ellos como pareja? Eran perfectos juntos no solo en la pantalla, sino también en su día a día, en las entrevistas, en sus redes sociales, en todas partes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la actuación y la vida real puede ser muy fina. Durante la filmación de la serie, surgieron innumerables rumores sobre una relación entre Hande y Kerem. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente y siempre parecían tener una conexión especial que trascendía el guión. Al principio ambos mantenían una postura muy discreta, negando cualquier tipo de relación romántica y asegurando que su vínculo era puramente profesional y de amistad. Sin embargo, con el tiempo y a medida que pasaban más y más momentos juntos, tanto en eventos públicos como en momentos más privados, las dudas se disipaban para muchos y las esperanzas de los fans aumentaban. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos juntos, compartiendo risas, miradas cómplices y gestos de cariño que no parecían ser solo de compañeros de trabajo. La presión de los fans, que adoraban la pareja Erçel y querían verlos juntos en la vida real, era inmensa. Y honestamente era difícil no desear que esa magia que veíamos en pantalla fuera también una realidad. Pasaron de ser solo coestrellas a convertirse en verdaderos amigos, y esa amistad fue creciendo, fortaleciéndose, y para muchos transformándose en algo más profundo. Había momentos en los que simplemente se miraban y uno sentía esa chispa, esa conexión que no se puede fingir. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas, cómo se elogiaban el trabajo del otro, y sobre todo, cómo compartían su tiempo libre, dejaba muy poco espacio a la duda. Había veces en las que Kerem se refería a Hande de una manera tan especial, y viceversa, que uno pensaba, esto es más que amistad. Y las revistas, los paparazzi, los portales de noticias de entretenimiento turcos no dejaban de seguirlos. Cada salida juntos, cada foto publicada, era analizada al detalle. Se rumoreaba sobre viajes secretos, citas románticas, y un sinfín de detalles que alimentaban la ilusión de los fans. Y luego, de repente, todo pareció cambiar. A pesar de la fuerte conexión que se veía públicamente, su relación, o la falta de confirmación de ella, se mantenía en un constante juego de sí, pero no, quizás, pero no lo sé. La incertidumbre era el pan de cada día para los seguidores de esta pareja. Sin embargo, a medida que la serie llegaba a su fin, y sus vidas comenzaban a tomar rumbos un poco más independientes, los rumores se intensificaron. Hubo un tiempo en el que las cosas parecían enfriarse un poco, o al menos, se volvieron más discretas. Quizás la presión mediática, o el fin de la serie, los llevó a un periodo de reflexión o de mantener su relación en un plano más privado. Pero el corazón, amigos, el corazón tiene su propia agenda, y los sentimientos, cuando son genuinos, tarde o temprano salen a la luz. Aquí es donde entra en juego la famosa confesión secreta. Aunque no hay un momento exacto en el que Hande Erçel haya gritado, amo a Kerem Bürsin, desde un balcón, sí que ha habido gestos, declaraciones y situaciones que para muchos han sido la confirmación de ese amor que quizás al principio intentaron mantener en secreto o bajo una estricta discreción. Una de las cosas que más ha llamado la atención son las entrevistas que han dado por separado. Cuando se les pregunta el uno por el otro, ambos suelen responder con admiración, respeto y un cariño muy palpable. Hande, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de lo importante que Kerem ha sido en su vida,
no solo como compañero de trabajo, sino también como persona. Ha destacado su apoyo, su energía positiva y la forma en que la hacía reír. Estas no son palabras que uno dice a la ligera de un simple amigo. Hay una profundidad en sus declaraciones que sugiere algo más. Y Kerem, ni se diga. Siempre ha defendido a Hande, ha hablado maravillas de su talento y de su personalidad. Ha habido momentos en los que sus respuestas han sido tan protectoras y cariñosas que los fans suspiraban de emoción. Lo importante aquí es entender que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y la presión es constante, mantener una amistad tan sólida y un respeto mutuo tan grande durante tanto tiempo, y con la intensidad con la que ellos lo han hecho, a menudo es un indicativo de que hay sentimientos más allá de la amistad. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales. El campo de batalla de los fans donde cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida se convierte en una pista. Hemos visto a Hande y Kerem interactuando en Instagram, a menudo de forma sutil pero significativa. Comentarios que demuestran que se siguen de cerca, que se alegran de los éxitos del otro, y que comparten ese espacio virtual con naturalidad. Hay fotos de ellos juntos en eventos, y aunque intentan mantener un perfil bajo, la conexión es evidente en sus expresiones. Han viajado juntos, han compartido momentos de ocio, y si bien a veces se presentan como amigos, la forma en que se cuidan, se apoyan y comparten la vida, para muchos, es la prueba irrefutable de un amor profundo y sincero. La supuesta confesión secreta no es tanto una declaración explosiva, sino más bien una acumulación de indicios, de gestos, de palabras dichas con el corazón en la mano, que nos hacen sentir que el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es real, y que quizás por motivos de privacidad o por la propia naturaleza de su relación, han decidido mantenerlo alejado del foco mediático más intenso, o al menos, no hacerlo público de la manera convencional. Es posible que ellos mismos no lo consideren una confesión secreta, sino simplemente su forma de vivir su relación, manteniendo un espacio íntimo y personal en medio de la vorágine de la fama. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros como fans? Significa que la magia de Senkalkam no se quedó solo en la pantalla. Significa que a veces el amor verdadero florece en los lugares más inesperados y bajo las circunstancias más públicas. Significa que ver a dos personas talentosas, carismáticas y que parecen ser tan buenas como personas como lo son como actores, encontrar la felicidad juntas, es algo que nos llena de alegría. Su historia es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la fama, los sentimientos humanos son lo que realmente importa. Y esa discreción que han mantenido, esa forma de proteger su relación, habla mucho de su madurez y de su deseo de construir algo sólido y genuino. Hemos visto cómo su relación ha evolucionado desde una química electrizante en la pantalla hasta una amistad sólida y, según muchos, un amor profundo en la vida real. Las entrevistas, las interacciones en redes sociales, las apariciones públicas juntos, todo ha sido un cúmulo de pequeñas pruebas que han llevado a los fans a creer firmemente en su romance. Y aunque no haya una gran declaración oficial, las acciones y las palabras de Hande Erçel, al referirse a Kerem Bürsin, a menudo pintan un cuadro de profundo afecto y admiración, que para muchos es la más dulce de las confesiones. Entonces, ¿es un amor secreto? Quizás lo fue en sus inicios, o quizás simplemente es un amor que prefieren vivir con una dosis extra de privacidad. Lo que sí es seguro es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es palpable, y para los millones de seguidores que los admiran, esta confesión secreta es una confirmación de que la chispa que encendieron en la pantalla sigue viva en sus corazones. Y eso, amigos, es una noticia maravillosa para todos los que amamos las historias de amor, tanto dentro como fuera de la ficción. Para resumir, hemos explorado la fascinante historia de cómo los rumores de un romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin surgieron durante la filmación de Senkalkam, cómo su química en pantalla cautivó a millones y cómo a través de declaraciones sutiles, gestos en redes sociales y su apoyo mutuo, se ha ido tejiendo la narrativa de un amor que, para muchos, es una confesión secreta confirmada. Hemos analizado las pistas, la evolución de su relación y el impacto que tiene en sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por llegar hasta el final. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su amor es secreto o simplemente privado? ¿Han seguido su historia desde el principio? Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones y teorías aquí abajo, los leo con muchísimo interés. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta, eso nos motiva muchísimo.
Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita y nos vemos en el próximo. Hasta luego.